España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. 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 Queridos compatriotas, tenemos, por supuesto, un deber personal, que es seguir a rajatabla las indicaciones de los expertos. Debemos seguir a rajatabla las recomendaciones de los expertos. De caso a los especialistas y a los epidemiólogos. 441 casos. La manifestación de mañana. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Le voy a decir que haga lo que quiera. Richard Horton es médico y director y editor de The Lancet, la revista más importante de medicina del mundo, así como profesor honorario de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, de la University College London y de la Universidad de Oslo. Ha habido un error catastrófico a nivel político en España. Si se hubiera actuado a tiempo, y había información de sobra para haberlo hecho, se podían haber evitado decenas de miles de muertos. Si España hubiera ordenado el confinamiento a finales de febrero, la mayoría de las vidas se habría salvado. En su libro usted menciona la manifestación feminista que tuvo lugar en Madrid el 8 de marzo, una manifestación promovida por el gobierno español a la que asistieron miles y miles de personas. ¿Había suficiente información en ese momento como para haber suspendido un acto de ese tipo? Creo que fue un error y una grave imprudencia permitir cualquier concentración importante de personas en ese momento. Era el 8 de marzo, el Día de la Mujer, una fecha importante en el calendario de un país. Pero, permitiendo esa manifestación, sin duda hubo gente que resultó infectada por el virus y murió como resultado de eso. A mí me resulta inexplicable que un gobierno haya permitido que eso ocurriera. Los científicos tenían que saber que, en ese momento, una concentración de gente así era algo extraordinariamente peligroso. ¿Cómo puede un científico no levantar públicamente la voz, no criticar esa decisión y no pedirle al gobierno que desconvoque esa manifestación? Para mí es un misterio. Sí, yo quería saber, Italia ha declarado emergencia nacional. ¿En qué situación podría ocurrir eso en España? ¿Qué tendría que darse? ¿Qué factores tendrían que darse para que eso ocurriera? Sí, sabemos que Italia lo ha declarado. La verdad es que nos ha sorprendido. Yo no voy a entrar en las valoraciones porque no tengo los detalles de las razones por las que lo ha declarado. Pero sí que es cierto que nos ha sorprendido. No quiere decir que Italia esté haciendo ni mal ni bien. En España ahora mismo no nos lo planteamos. Se podría hacer si fuera necesario, pero no se plantea esa situación. Yo creo que desde nuestro punto de vista en España preferimos ser cautos, preferimos tener, no voy a decir que otros países no tengan sus razones, obviamente las tendrán y las habrán dado, entiendo, a sus medios, pero en España preferimos ser cautos y ceñirnos a la evidencia que tenemos ahora y no sobreactuar antes de tiempo. Es verdad que ahí los riesgos se pueden mover más rápidos y nos pueden generar esa ansiedad, aunque no esté pasando en nuestro país ante la posibilidad de que lleguen. Pues claro, yo entiendo que haya preocupación, pero sí que es verdad que me sorprende este exceso de preocupación. Vamos a ver, nosotros vamos a tratar de basar nuestras decisiones en la evidencia de la circulación del virus en nuestro país. Ahora mismo sabemos que el 90% de nuestros casos o provienen de Italia o están directamente asociados a un caso italiano. My name's Bill Hanage, and I'm an associate professor of epidemiology here at Harvard T.H. Chan School of Public Health, where I'm also the associate director of the Center for Communicable Disease Dynamics. Según el epidemiólogo de Harvard, William Haney, la gestión del brote en el norte de Italia fue el verdadero punto de no retorno para Europa. Haney sostiene que, mientras Italia lanzaba señales de auxilio con un sistema sanitario al borde del colapso, los países vecinos observaron con una falsa sensación de seguridad. Esta demora en reaccionar permitió que el virus se moviera libremente por las fronteras, transformando un brote regional en una crisis continental incontrolable. Para el experto, la lección es clara: ante una pandemia, la inacción de hoy es la tragedia de mañana. El epidemiólogo de Harvard, William Haney,
ha sostenido que la respuesta inicial de los países europeos al brote en el norte de Italia fue un momento crítico en la pandemia de COVID-19. Hani argumentó que el fracaso de otros países en actuar rápidamente ante lo que ocurría en Italia permitió que el virus se propagara de manera incontrolada por todo el continente. Los puntos clave de su postura incluyen: punto de no retorno. Se considera que la inacción o la respuesta tardía de las naciones vecinas mientras Italia enfrentaba el colapso de su sistema sanitario en febrero y marzo de 2020 fue el desencadenante de la transmisión masiva en Europa. Advertencia ignorada. Expertos y gestores de crisis italianos advirtieron que el virus no era una gripe normal y pidieron medidas drásticas inmediatas. Hani y otros académicos señalaron que países como Estados Unidos y otras naciones europeas estaban apenas unos días detrás de la trayectoria de Italia, pero no implementaron cierres a tiempo para evitar el crecimiento exponencial. Falta de preparación. El brote en el norte de Italia, una región con uno de los mejores sistemas de salud de Europa, demostró que incluso los sistemas robustos podían colapsar rápidamente bajo la carga de casos de COVID-19. Consecuencias de la transmisión. El flujo de personas que huían de las zonas bloqueadas en el norte de Italia contribuyó a la expansión del virus, tanto dentro del país como hacia el resto de Europa. Miren, en ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. No había ningún dato objetivo de los que llamamos, ninguna indicación de quien corresponde, que son las autoridades científicas, es decir, las autoridades sanitarias y médicas, que determinara la necesidad de suspender cualquier concentración pública. China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Los infectados ya son casi 10.000 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 10 de febrero supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. Yo quería saber, Italia ha declarado emergencia nacional. ¿En qué situación podría ocurrir eso en España? En España ahora mismo no nos lo planteamos, se podría hacer si fuera necesario, pero no se plantea esa situación. Yo creo que desde nuestro punto de vista en España preferimos ser cautos, preferimos tener, no voy a decir que otros países no tengan sus razones, obviamente las tendrán y las habrán dado, entiendo, a sus medios, pero en España preferimos ser cautos y no sobreactuar antes de tiempo. Yo entiendo que haya preocupación, pero sí que es verdad que me sorprende este exceso de preocupación. Vamos a ver, nosotros vamos a tratar de basar nuestras decisiones en la evidencia de la circulación del virus en nuestro país. Ahora mismo sabemos que el 90% de nuestros casos o provienen de Italia o están directamente asociados a un caso italiano. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Al 2 de marzo, los contagiados alcanzan los 90.000. 3 de marzo, España anuncia su primera muerte. 441 casos. La manifestación de mañana. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
Noticia de último momento que llega de España. La esposa del presidente español, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el test de coronavirus. Además, un segundo caso confirmado ha llegado al Gobierno. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado positivo en las pruebas realizadas a los miembros del Gobierno de coalición tras el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. 115 casos, 150 casos, 441 casos, 589 casos, 11.178 casos, 33.089 casos, 39.673 casos, 64.059 casos, 72.248 casos, fallecidos 5.690 hoy. 78.797 casos, 172.541 casos, 182.816 nuevos casos, en 191.726 casos, de 208.389 casos. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. Nueva York, nos vamos ahora a España. Siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes que mantienen a esa nación en el segundo lugar. El número total de casos se sitúa en los 769.188. La cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 31.791. España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Esta tarde se han superado los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. 100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país. Porque así saldremos todos más rápidos y sin duda alguna más fuertes. Para salir más fuertes. Fíjese, podemos salir más fuertes, claro que sí. Que así saldremos todos más rápidos y sin duda alguna más fuertes. Para salir más fuertes. Fíjese, podemos salir más fuertes, claro que sí. Estaban todos los medios de comunicación en Madrid, lanzando las consignas que les daba el gobierno de Pedro Sánchez, para que no les quiten los cientos de millones con los que les infla, para salir más fuertes, ¿os acordáis? Pues todos los medios estaban en Madrid, en Valencia salen más fuertes. Mientras en casa decíamos, saldrá más, como en el COVID, saldrá más fuerte tu puta madre. Saldrá más fuerte tu puta madre, tu puta madre. Si necesita más recursos, que los pida. Yo estoy bien, y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien. Bueno, son las 5, no he comido. A ver, o sea, menuda inventada. Aquí Pedro Sánchez, soy el puto amo. Cambiar de opinión no es una mentira.